Bueno, entonces la idea es que en este punto eh, nosotros tenemos el archivo comprimido. Al descomprimirlo pues nos aparecen esos dos programas, ¿cierto? Entonces yo tengo aquí el Virrey 5, entro a esa parte y lo que hago es le doy doble clic a esta ventana, a este icono, perdón. Perdón, aquí tenemos, si ustedes se fijan, él aquí trae este icono. Eso quiere decir que el programa toca instalarlo en modo administrador. Dice iniciar la instalación de Virrey 5 y seleccionar la opción de Advanced, no instalar el Local Licensed Server, copiar y reemplazar estos DLLs, ¿cierto? Entonces, listo. Entonces yo aquí lo que hago es doy clic derecho, ejecutar como administrador, le digo sí. Eh, Aquí en este punto, espérame, yo cierro esto. Aquí, listo. Le digo yo acepto. Aquí le digo en advance. Y aquí tiene que estar deseleccionado este que dice License Server 5.5.1. Listo. Hola Lina, buenas noches. Hola, sabes qué pena, la verdad estaba regando el lote, me he hecho como 2 horas. Entonces deseleccionamos esto, License Server, y le decimos aquí en continuar. Aquí le decimos que sea local y aquí le damos clic en instalar. ¿Listo? Él va a instalar todo. Bueno, vamos a hacer acá la instalación. Yo ya lo tengo instalado. Entonces, aquí dice que está desinstalando la versión anterior y aquí lo que está haciendo es ya instalando el programa como tal, el V-Ray para SketchUp. ¿Listo? Entonces, aquí lo que nosotros empezamos a hacer es, listo, aquí dice ya, bueno, esto ya está renderizado. Aquí le decimos finalizar, guardar, sí, y listo, ok. Entonces aquí me dice que la ayuda, entonces le decimos listo. Y ya aquí dice, nos muestra esta pantalla, dice que está activado, ¿sí? O sea que ya está activo la licencia, ¿listo? Entonces yo aquí lo único que tengo que hacer es ir a esta carpeta, doy, toco ese objeto, le digo, ese archivo, le digo control C, voy aquí a disco local C, archivos de programa, aquí voy a buscar una carpeta que se llama Chaos Group. Y aquí en este punto entonces dice que programas, Chaos Group, V-Ray, eh, V-Ray para SketchUp, que es este de acá, esto lo voy a poner aquí en la otra pantalla, V-Ray para SketchUp, eh, y dice que extension, carpeta extension, y V-Ray App SDK, entonces V-Ray App SDK, doble clic, y aquí en bin, entonces en este punto le damos clic derecho, pegar, reemplazar el archivo y continuar. Listo. Digamos que ya en ese punto ya tenemos nosotros instalado el V-Ray. Yo aquí lo que hago es abro el SketchUp y entonces doy clic aquí en este que dice sencillo, que es en metros. Este archivito lo cierro y ya tenemos aquí nosotros nuestro. Esto normalmente les va a aparecer a ustedes así de esta manera. Esto les va a aparecer así. Y listo, tenemos estas cuatro. Listo, entonces esto yo lo llevo para acá, le doy clic sostenido acá y lo arrastro, lo llevo para acá, esta parte de acá también.
Ups, que active el render. Y esto de acá lo acomodo así. Listo. Entonces, ya teniendo esto, entonces ya nosotros aquí vamos a ver lo que es el V-Ray Asset Editor, ¿cierto? Que era el que estábamos viendo hace un rato. Él trae dos pestañas desplegables, le damos clic acá y aquí nos aparece el editor de materiales y aquí la librería. ¿Listo? Si nosotros de pronto tenemos alguna librería que hemos descargado de otra parte, entonces aquí yo puedo añadir carpetas con materiales y un montón de cosas. Eh, Esto acá no sé para qué es. Esto es para cambiar el modo de visualización. Entonces esto lo pongo a este lado de acá. Y aquí yo tengo, este es como el editor de los settings, ¿cierto? Aquí tenemos el listado de lo que son materiales, listado de luces, listado de geometrías, ¿sí? Lo que es el Infinity Plane, el Proxy Mesh, el Proxy Sim, el Clipper, el For y el Displacement, ¿sí? En esta parte de acá es donde están los Render Elements, ¿sí? Que son los que vamos a ver al final del curso. Y con esto es lo que hace la maravilla de la postproducción. Aquí hay un punto importante y es que, por ejemplo, vamos a activar este que se llama Late Mix, que eso lo vamos a ver ya cuando ya hemos renderizado. Entonces, este es el que nosotros vamos a utilizar para el tema de configuración de luces en postproducción dentro del frame buffer, antes de exportar a PNG o a TIFF o a JPG o a EXR, que es un formato compilado avanzado de postproducción de archivo de imagen. Y bueno, entonces en esta parte de acá son texturas que son, por ejemplo, para el environment o de pronto, no sé, otro tipo de texturas. Estos son los settings que ya son para configurar el motor de render como tal. ¿Sí? Entonces aquí en Engine nosotros tenemos el CPU, que es el procesador. El CUDA es la renderización por medio de CPU y GPU. ¿Sí? Esa es la renderización híbrida. Y el RTX, o sí, el GPU RTX. El GPU pues es la tarjeta de video y el RTX es la tarjeta de video con tecnología de Ray Tracing. ¿Listo? Es la nueva generación. Entonces, cabe notar que lo que son las tarjetas de video, que son de la empresa Nvidia, esas tarjetas de video son compatibles con esta tecnología. Las RX de AMD no son tan compatibles. De pronto las puede identificar, las puede trabajar y todo, pero no tienen el mismo rendimiento. Esa opción de acá es el Interactive, es el que les estaba mostrando hace un rato, en donde yo activo esa opción y doy aquí render interactivo y entonces yo aquí muevo el viewport y aquí me muestra en tiempo real el personaje, ¿cierto? Aquí tenemos esto. Eh, Ese es el frame buffer, ¿cierto? Ese es el V-Ray frame buffer. Y aquí nosotros tenemos el history y aquí tenemos la casilla de postproducción del frame buffer, ¿sí? Entonces aquí nosotros podemos agregar folders, aquí podemos crear aquí carpetas, background, render element, constraint, exposure, o sea, la exposición, el balance de blanco, saturación, bueno, etcétera, ¿sí? Y aquí es donde nosotros aplicamos el tema del Light Mix, el RGB, que es el render normal. Y bueno, ahí está. En esta opción, pues aquí nosotros vamos a ver todos los render elements. A medida que vamos agregando, pues aquí nos van apareciendo los render elements. Y aquí pues tenemos este menú desplegable, estos menús desplegables de File, Render, Image, View, Option, ¿sí? Aquí en Option nosotros podemos aquí configurar en dónde se va a guardar el historial de nuestros renders. ¿Listo? Los layers, shortcuts, ¿sí? O sea, los atajos de teclado, show advance, ¿cierto? Bueno, aquí está todo esto. Estas son las configuraciones del frame buffer. Eh, entonces,
esta es la línea de proceso, de la línea de progreso del render, ¿sí? Si yo, por ejemplo, no renderizo en Interactive, sino aquí en Progressive, entonces yo le doy clic aquí en esa opción y aquí él me muestra qué tanto progreso tiene mi renderizado. ¿Listo? Cierro el frame buffer y entonces si yo despliego este menú, pues entonces aquí yo tengo la renderización por cloud, que es ya aquí es donde se alojan los servidores de Chaos Group para nosotros poder renderizar con los servidores de Chaos Group, ¿sí? Entonces eso es render en la nube. Y ya esto es para exportar la escena, entonces ya esto pues esta parte de acá no la vamos a ver. Así como a grandes rasgos, nosotros, este Progressive, eso es una opción bastante pesada. Eso nos permite a nosotros ver, eh, digamos, de manera progresiva, a medida que va pasando el tiempo, él va mostrando más nítido el render, ¿sí? Esta acá yo no se lo recomiendo mucho si no tenemos equipos de pronto de alto rendimiento. Les recomiendo solamente este render normal, ¿sí? Si tenemos tarjeta de video, pues entonces activamos esto y activamos aquí la otra opción que es el CPU, ¿cierto? Entonces el GeForce RTX y el AMD Ryzen, o si tenemos de Intel, pues también de Intel lo cliqueamos acá y digamos que con una tarjeta de video decente el render se nos reduce a la mitad del tiempo, ¿sí? Entonces es muy bueno esta parte de acá porque vamos a renderizar. Si queremos solamente renderizar por tarjeta de video, entonces damos aquí en RTX y aquí uno pues selecciona que si tiene varias tarjetas de video, pues que tarjeta de video es la que va a utilizar. La calidad, pues aquí está la calidad, entonces podemos aquí en Low, que es la más baja, y el High Más o High Plus, que es la máxima calidad. ¿Listo? Entonces en esa parte pues lo dejamos aquí en Medium. Lo que es la cámara, esto de acá pues lo dejamos quietico, el render output, esa opción, el save frame, nos muestra a nosotros el tamaño del render real. Si por ejemplo yo aquí cambio en custom y le digo aquí que tiene un alto de 200, entonces el tamaño esta cosa acá tocaba de seleccionarla y listo, entonces aquí nos cambia. Entonces esta franja que viene a color es el tamaño en el que nuestro render va a salir. Si yo le doy clic aquí en render, entonces el tamaño del render va a ser este. ¿Listo? Y entonces esto nos ayuda a nosotros de pronto a ver el tamaño de nuestro render como va a salir finalmente. Y esto a nosotros nos afecta en el sentido de que eh, nosotros al tener esa opción de Save Frame, nos va a afectar si nosotros tenemos de pronto un lente de cámara con mucha fuga, entonces eso nos va a afectar, entonces ahí nos tocaría como reconfigurar. Entonces si vamos a utilizar el Save Frame, que sea desde el principio, el que tengamos claro cuál va a ser el tamaño de salida de nuestro render final. ¿Listo? Entonces aquí yo lo voy a dejar aquí en esa proporción de 16:9 y esto aquí le digo 800 y listo. Entonces aquí me resulta eso. Yo solamente lo activo cuando es necesario. Si de pronto tengo un render, por ejemplo, que es cuadrado, ¿sí? Entonces escala 1 a 1, 450, entonces ahí nos aparece el tamaño cuadrado y solamente en ese tipo de casos yo lo utilizo. Del resto, casi nunca utilizo esta opción de Save Frame. Aquí de pronto, pues como para notar, nosotros si queremos una iluminación de pronto un poco más realista, entonces activamos lo que es el GI, el Global Illumination, el Reflection y el Refraction. Y los mapas que vamos a colocar en esta parte de acá, va a ser, por ejemplo, si tenemos un archivo HDRI, entonces lo colocamos acá, en ese punto, aquí lo buscamos y colocamos nuestro HDRI. Si no queremos de pronto, eso también cabe notar que eso también consume mucho recurso, ¿no? Entonces un render sin esto activo, entonces el render va a ser muchísimo más rápido. Pero si lo queremos más realista, entonces activamos esas opciones y calibramos acá o insertamos acá nuestro HDRI. ¿Listo? Yo habitualmente para render normalitos yo no lo utilizo. Este de Material Override, pues este es el que nos hace ver a nosotros ya en render final, pues todo blanco, ¿no? O sea, para ver el tema de iluminación, ¿sí?
Entonces esto pues digamos que no es un tema como de relevancia para ver en este momento. El Surround es para nosotros colocar aquí render, una granja de render, ¿no? Entonces si tenemos 4 o 5 PCs de características X, y los queremos conectar, entonces hacemos la conexión por cable de red, ¿sí? El cablecito azul que es para conectar por red. Si de pronto son varios equipos, pues entonces toca colocar un router y toca conectarlos, configurar primero que todo la red, que estén todos comunicándose unos con otros y podemos utilizar esta opción. Obviamente en los demás computadores también tiene que estar instalado el SketchUp y el V-Ray y solamente tenemos que activar la opción de Surround. ¿Listo? Esta parte de acá yo la verdad la estoy explorando en este momento porque yo tengo de pronto otro equipo y quiero comprar otros equipos para hacer render de más calidad y entonces pues, obviamente para eso necesitamos equipos, otros equipos aparte de los que yo tengo y que sean varios, ¿no? Entonces la idea es como, esa es como la meta futuro. Listo. Y ya esa parte de acá es ya los otros parámetros de renderización. Entonces, eso acá yo normalmente lo dejo quietico. Lo que sí activo a veces es el denoiser, que es el que nos ayuda a nosotros a suavizar el render como tal y nos elimina a nosotros el, esto, el ruido, ¿no? El granulado en el render como tal final. Entonces, esto pues obviamente en postproducción toca trabajarlo bastante bien. En algunas partes no es necesario colocar el denoiser, entonces eso lo vamos a aprender a manejar con la postproducción. Y ya, eso es básicamente, digamos, como un abrebocas a lo que es la configuración y la utilización el motor de render. De pronto si queremos un render también un poco más realista, entonces aquí vamos a activar esa opción y aquí vamos a activarle un poquito más de cosas a esto. El volumetric también es muy bueno, pero ralentiza al doble el tiempo nuestro render final. ¿Listo? Entonces esta parte acá yo la dejo, es el volumetric environment, yo lo dejo desactivado y eso si lo dejo activado el global illumination. ¿Listo? Entonces esta es como el abrebocas. En esta parte acá los materiales, pues lo que son los bricks, pues ladrillos. Ahí tocaría de pronto como traducir cada uno, pero ya es más que obvio. Bricks, pintura para carros. Aquí con estas dos opciones yo puedo aumentar el tamaño de la vista miniatura de mis materiales o lo puedo reducir. Aquí yo puedo tener más vistas grandes sin los nombres, ¿cierto? Solamente esta parte de acá, eso queda ahí quietico. Ahí, ya está. Listo. Entonces yo esto normalmente yo lo manejo con los nombres para saber de pronto cuál es el que estoy utilizando y pues memorizarlo o tenerlo en cuenta para futuras configuraciones dentro de la misma escena o en otros proyectos. Lo que es cerámica, concreto, diagrammatic, emisif, fabric, sí, lo que son telas, materiales emisivos, esto pues son ya materiales como de estilo de impresiones en 3D, para maquetas y ese tipo de cosas. Telas, foamy, vidrios, terrenos, ¿sí? Acá también hay asfaltos, ¿sí? Entonces también tengamos en cuenta, hay gravillas, hay arenas, tierras, aquí es material de cuero, líquidos, ¿sí? De pronto para piscina, para mar, metales, todos los que ustedes quieran, paper, lo que son papel tapiz que se colocan en las paredes. Normalmente en Estados Unidos se utiliza eso. Aquí en Colombia pues sí se utiliza, pero no con tanta frecuencia. Materiales plásticos, stone, que son piedras o granitos, ¿cierto? Eh, eh, lo que son baldosas, ¿sí? O mosaicos, ¿sí? Ahí están esos materiales. Obviamente, esos no son los únicos materiales, ¿no? O sea, yo muchas veces lo que hago es, yo digo, bueno, este me sirve, entonces yo este lo traigo aquí a esta lista de materiales, lo traigo para este lado de acá. Y lo que aquí puedo aumentar el tamaño de mi vista previa. Esto de acá lo puedo agrandar, ¿cierto? Y entonces, si yo quiero, digamos, este se parece a la textura que yo quiero en mi modelo 3D, pero no es, entonces yo voy a darle clic acá y le doy clic aquí y aquí yo busco lo que son las texturas. Entonces yo busco alguna que yo quiera y entonces la cambio
y aquí ya me cambia esta. Lo que sí deben de tener en cuenta es que, por ejemplo, esto normalmente trae bump, entonces este bump hay que cambiarlo también, ¿no? Entonces este bump toca buscar uno que sea igual, ¿sí? Si por ejemplo no tenemos el bump y tenemos uno similar, pues ya tocaría coger lo que es, aquí es el ladrillo, digamos yo coloqué este es el bump de este material, entonces este bump tiene que ir acá y aquí cambia, ¿sí? Ustedes de pronto con mayor detenimiento lo van a poder notar, esto cambia aquí en esa parte, ¿sí? Entonces, esto por este lado, aquí hay materiales varios, hay varios tipos de materiales también, ¿sí? Hay líquidos, gelatinas, hay otros tipos de metales, pinturas para muros exteriores y también para muros interiores y lo que son las maderas. ¿Listo? Ahí están los materiales. Si yo, por ejemplo, quiero un tipo de madera como este, entonces aquí me muestra el material como tal. ¿Listo? Si quiero crear un material, entonces yo lo que hago es darle clic aquí, Create Asset, y entonces voy a darle clic aquí en material Generic, eh, o puedo utilizar cualquiera de esos otros materiales que tengo acá, ¿sí? El que yo más utilizo es este, que es el V-Ray MTL o V-Ray Material, y es el general. Yo activo esto acá, aquí hay más opciones y esto nosotros lo podemos configurar a nuestro antojo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si es un material que tiene brillo o que tiene reflexiones, pero entonces no son tan exactas, ¿cierto? Son más opacas, son más difusas más bien. Entonces yo esta opción la desplazo acá y ahí yo ya obtengo, si quiero que sea por ejemplo un espejo, por ejemplo, una textura de espejo. Entonces tengo que el Reflection IOR, este yo lo pongo en 200 y si es un material metálico, entonces esto lo subo a 1 y ya tengo yo un efecto espejo, ¿cierto? Este lo puedo dejar acá. Este Reflection IOR lo dejo en 200 para si es un espejo, entonces si es un material pues más brillante pero que no sea tan espejo, entonces lo dejamos ahí. Y pues aquí están estas otras opciones que pues digamos que para este punto no lo vamos a mirar tan detalladamente. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros vamos a utilizar de aquí en adelante es esta parte de acá, este Material Editor. El ideal es que ustedes tengan un monitor secundario para que puedan trabajar, ¿sí? Entonces, para que ustedes puedan trabajar sin problema. ¿Listo? Y que, pues porque es que estar de pronto trabajando con un solo monitor, si he visto durante varios años el bajo rendimiento que uno puede tener, ¿no? O sea, puede uno trabajar muchísimo más rápido con dos o tres monitores. Si queremos limpiar, o sea, si queremos eliminar los materiales, entonces, o los que no están siendo usados, entonces me elimina los que no están siendo usados y listo, ¿cierto? Si quiero eliminar un material, entonces lo selecciono y le digo aquí en eliminar, listo. Si quiero eliminarlos todos, selecciono esto, elimino y ya. Entonces aquí no me va a permitir tener activa la lista de materiales, sino que me va a preguntar de una vez directamente aquí qué material quiero editar porque no hay ninguno que esté ya en la lista y que esté creado. Entonces eso pues es importante tenerlo en cuenta. Si quiero agregar de pronto un V-Ray 4, ¿sí? Que es, ese también lo vamos a ver acá. Entonces yo por ejemplo tengo acá en mi librería, creo que es aquí donde yo tengo césped. Yo creo que tengo por acá, eh, creo que es aquí en jardín. Y está este de césped, no, este no es. Eh, Grass tampoco. Bueno, yo tengo por acá un material ya listo, que es el que yo utilizo para casi todos mis proyectos. De pronto le hago una que otra variación en, en es este material que yo tengo acá. ¿Listo? Este es el que yo he creado, este es de mi autoría, este césped.
y funciona muy bien para mis proyectos, ¿sí? A todos mis clientes les ha gustado y es muy bueno. Listo. Listo. Esa es básicamente la primera impresión que tenemos de SketchUp y V-Ray. Entonces ya a partir de ese momento vamos a empezar a meterle muchísimo más nivel de detalle a nuestro proyecto. Entonces nos vemos en la siguiente clase y quedamos pendientes para preguntas y respuestas.